vamos a iniciar el segundo bloque de este segundo Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Ha sido denominado como Función Legislativa y Lucha contra la Corrupción. Susana Silva será la moderadora, también participará Marisol Pérez y de forma virtual estarán con nosotros Gonzalo Banda y Alberto de Belaúnde. Susana Silva es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho aplicado al desarrollo de la Universidad de Warwick, en Inglaterra. Se ha desempeñado como secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, inspectora general del Ministerio del Interior y coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Actualmente es adjunta para la integridad y lucha contra la corrupción de la Defensoría del Pueblo y docente en materias de ética pública en la Universidad del Pacífico, Academia Diplomática y Contraloría General de la República. Por su parte, Marisol Pérez Tello es abogada, notaria y política peruana, licenciada en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, con maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con un doctorado en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. Fue congresista en el periodo del 2011 al 2016 y ministra de Justicia y Derechos Humanos entre los años 2016 y 2017. Actualmente es secretaria general del Partido Popular Cristiano. A su vez, Gonzalo Banda es abogado con maestría en Gerencia Social y Recursos Humanos por la Universidad Católica de Santa María y magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y por The London School of Economics and Political Science. Es gestor en la articulación de diálogo, ejecución y supervisión de proyectos de desarrollo y sociales establecido en la ciudad de Arequipa con 10 años de experiencia y se ha desempeñado como docente universitario de ciencia política. Actualmente es columnista del diario El País y del Comercio en temas de política, políticas públicas y ciencia política. Finalmente, Alberto Belaúnde es abogado y político peruano, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona y en Gobierno y Gestión Pública por la Universidad San Martín de Porres. Es egresado del Programa de Liderazgo para la Competitividad Global de la Universidad de Georgetown y ha sido congresista en el periodo del 2020 al 2021. Adelante. Bien, muy buenos días con todos, con todas. Un enorme gusto de estar aquí, no solamente compartiendo esta mañana con ustedes, sino especialmente con un panel de lujo, como pueden ver ustedes, y más aún, no por desmerecer ni a Gonzalo ni a Alberto, pero le tengo un cariño muy especial a Marisol por todo el trabajo de apoyo que realizó y realiza en las cárceles del país. Entonces, en esta ocasión nosotros nos vamos a centrar a analizar en el contexto de la lucha contra la corrupción el rol del legislativo. Entonces, en primer lugar, Marisol, para ti, con tu experiencia, un primer tema sobre el cual nosotros queremos conversar y que tú nos des algunos alcances es que, si bien es cierto, cada vez que ocurre algún tema de corrupción en nuestro país, inmediatamente se conforman las famosas comisiones investigadoras del Congreso. Pero a veces también vemos que no tienen el resultado que nosotros quisiéramos que tengan como país. No vemos al final del túnel una salida clara. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿son efectivas estas comisiones? ¿Qué alcances, qué parámetros en todo caso deberían implementarse? ¿Acaso no le quita tiempo al legislador, a los congresistas, en la función que propiamente les corresponde, que es la de legislar? Y si acaso este rol, estas comisiones investigadoras, más bien no entorpecen de alguna forma la labor que sí le corresponde por mandato de la Constitución al Ministerio Público. Marisol. Muchísimas gracias. Agradecer en primer término a la Cámara de Comercio por el haberme invitado. Para mí es un honor y por supuesto con la compañía de Susana, de Gonzalo y de Alberto mucho más. Y tocar un tema que me parece fundamental, sobre todo en un momento en el cual el Congreso como colegiado, vamos a proteger siempre y a respetar el no generalizar, que siempre termina generando, digamos, injusticias.
pero digamos, como colegiado, tiene un desprestigio que no le hace bien a los procesos democráticos en general y a este proceso democrático en particular. Entonces, que yo he participado de dos comisiones, de una comisión investigadora, que fue la comisión de Belaúnde del Ocio, y de un proceso de investigación dentro del marco de una acusación constitucional, que fue el caso de Brujas de Cachiche, en el que estaba comprometido el entonces vicepresidente de la República, Chejade, y congresista de la República, en las dos comisiones que fueron muy, muy complicadas. Si ustedes me preguntan, y mirando en retrospectiva, ¿fue lo que más te gustó de tu función como congresista? Yo tendría que ser honesta y decirles que no. Fue muy complicado porque primero a mí no me gusta revisar la mugre de otros. Yo creo que eso le corresponde a la fiscalía. Después creo que yo tenía causas y tengo causas que son las que me motivan a hacer acción política y que son temas muy complejos, temas de desaparecidos y el componente de afectación que esto tiene en la familia y en la comunidad, temas de trata de personas, temas indígenas vinculados a actividades extractivas y a falta de capacidad de gestión de los gobiernos regionales, obviamente temas de memoria vinculado a todo lo anterior y todo lo que es el tema penitenciario, niños, niñas y adolescentes. Son causas difíciles, donde hay víctimas y donde la incapacidad del Estado y la falta de capacidad de representar del Estado hacen mucho daño, porque se necesita una presencia del Estado para que esto se haga. Y sin embargo, era consciente que tenía que asumir esa responsabilidad. Y creo que sí son eficientes, Susana. Hay que tener perfil. Hay perfiles de congresistas mucho más a los que esto les gusta. A mí no me gustó, me lo tomé muy profesionalmente, lo asumí con mucha responsabilidad, me dio un espacio de exposición pública que me permitió levantar causas y temas que, siendo para mí mucho más importantes y trascendentes en términos de sociedad, no tienen en el espacio público y de opinión pública oídos. No porque a la gente no le importe, yo creo que porque la gente no quiere hacerse cargo. Es un poco lo que decía ahora Gabriel, ¿no? Todos estamos preocupados por el tema de salud, todos sabemos que la primera ola de pandemia, la tasa de mortalidad más alta la tuvo el Perú pese al crecimiento, y sin embargo hoy creo que tanto dolor es difícil de administrar y preferimos no ver, no hablar del tema. Entonces, ¿qué cosa tienes con una comisión investigadora? Yo me imagino que Alberto podrá contar su experiencia también desde la comisión investigadora que él dirigió. Primero, tienes mucha exposición pública porque el problema es un problema coyuntural, generalmente, y un problema que requiere una respuesta política urgente que el Ministerio Público no da, porque no es su naturaleza, porque no puedes hacer una investigación que va a terminar estableciendo responsabilidad penal contra alguien y tomar eso a la ligera. O sea, por eso es que, sobre la base de una investigación periodística de cualquier naturaleza, por ejemplo, casos de corrupción enquistados en alguna parte del aparato estatal que impactan o determinan acciones de justicia, no sé, por poner algún ejemplo, un corrupto que esté recibiendo una coima por sacar una pericia médica que no sea la correcta, termina distorsionando un proceso judicial, generando inimputabilidad o responsabilizando a alguien, y eso es justicia o impunidad, y una investigación de esa naturaleza, o sea, que sale un domingo o un día, digamos, bien planteada, te va a generar una reacción ciudadana en búsqueda de respuestas y en clamor por la justicia, y el tema, que probablemente esté oculto, se va a poner en agenda mediática. Eso, si va al Ministerio Público, tiene un tiempo, tiene procesos, tiene etapas que normalmente hacen que se genere una sensación de injusticia y que se pierda el efecto político más importante, que es la corrección de las circunstancias que permiten que eso esté pasando. Entonces, en esa medida, yo sí creo que las comisiones investigadoras son importantes. Son difíciles, hay que tomárselas muy en serio, porque lo que tú estás haciendo es buscar una solución oportuna, inmediata, a un problema que tiene, o que en el que subyace un problema estructural que lo permite o que lo genera, y que hace que la sociedad se active contra la corrupción la mayoría de las veces, pero también circunstancias como las que investigó Alberto en su momento, que la sociedad te exija una respuesta. Y a mí eso me parece fundamental. A partir de ahí, con una buena investigación, tú puedes terminar acusando constitucionalmente e inhabilitando para la función pública. Y esas son consecuencias en el plano de las personas que son investigadas. Pero la respuesta política al país, en una comisión investigadora que hace bien su trabajo,
es en 3, 4, 5 meses. El problema son las comisiones eternas o comisiones buenísimas, como la que tuvo Rosa Mávila sobre la infiltración del narcotráfico en la política, que terminas invisibilizándola, porque en realidad lo que contiene es muy grave, ¿no? Entonces yo creo, Susana, sobre tus 3 preguntas, son importantes, te dan una respuesta oportuna a un problema de coyuntura que requiere una acción, a veces legislativa, a veces de representación, para atender algo que más allá de la actuación penal tiene consecuencias en la vida social. Sí es verdad que algunas, como en todo, se llevan muy mal, otras se llevan muy bien y te dejan historias escritas como los informes sobre Bagua y te dejan informes escritos como los informes sobre violencia sexual, como el informe de Pari, como el informe de Martín Belaún del Ocio, que finalmente terminó generando que se volviera a abrir una investigación que ya se había cerrado por pitufeo, como la propia investigación Chejade, que terminó con su renuncia, y eso fue a la vicepresidencia, que fue una respuesta política importante, pero requiere, como siempre, que los actores políticos asuman cuál es el momento político que se está enfrentando y cómo quieren enfrentarlo y cómo quieren solucionarlo. Sobre este mismo tema, Alberto, Gonzalo, si es que tuvieran alguna, sobre todo tú, Alberto, que tienes una enorme experiencia, tan igual como la de Marisol, por haber sido congresista, quizás nos podrías dar unos alcances. Sí, con todo gusto. Buenos días con todas y con todos. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de estar con un panel tan prestigioso. Hay que recordar que la Constitución establece que las comisiones investigadoras se encargan de investigar temas de interés público. Y creo que Marisol ha señalado muy bien el no entender esto solo como algo con consecuencias penales o de contenido penal, porque efectivamente si ese fuese la única función y la única mirada, habría un tema con fiscalía, ¿no? Una aparente duplicidad de funciones. Pero el tema de las comisiones investigadoras, claro, lo que permite es analizar también responsabilidades de índole ética, que va más allá de lo penal, responsabilidades de tipo política, que no necesariamente son de contenido penal, permite tener una respuesta rápida a una coyuntura problemática, donde la gente tiene el derecho a conocer la verdad más allá de lo que la justicia luego determine si es que esto tiene contenido penal o no. Y también es una oportunidad, si es bien llevado, para investigar y poner luz sobre temas donde Fiscalía puede no haber actuado o donde se sabe que Fiscalía no va a actuar. Yo el año 2018, en mi primera gestión parlamentaria, 2018-2019, presidí la comisión investigadora sobre abusos sexuales de menores de edad en organizaciones. Y desde el primer día teníamos claro que nuestro objetivo no iba a ser el de establecer o indicar responsabilidades penales, porque entre otras cosas, la mayoría de casos que iban a ser vistos en la comisión ya habían prescrito en la vía penal. A lo que nosotros nos interesaba era saber qué estaba haciendo el Estado en su rol de prevención, en su rol de, digamos, recibir las denuncias, en su rol de investigación, de sanción y de cómo estaba tratando a los sobrevivientes y víctimas. Y los casos emblemáticos que investigamos sirvieron para tener mayores luces y concretizar en ejemplos concretos aquella problemática general que estábamos viendo en el Estado. El resultado fue un informe de más de 1.300 páginas, con recomendaciones muy concretas, más de 200 recomendaciones a distintas entidades públicas para enfrentar mejor estos casos, prevenirlos y evitar que caigan en la impunidad. Entonces, hay diferentes maneras de encarar estas comisiones investigadoras. Por supuesto, hay otras coyunturas donde es necesario, sí, ver aspectos más enfocados en lo penal. Y recordemos algo que también establece la Constitución y el reglamento del Congreso, que es que finalmente eso es una herramienta de las minorías. No se requiere contar con una mayoría de congresistas
para presentar y aprobar una moción para crear una comisión investigadora. Entonces, la lógica es que también sea un mecanismo de control político en determinadas coyunturas donde se siente que es el espacio donde finalmente la ciudadanía va a conocer la verdad. Por supuesto, no se trata tampoco de hacernos los ciegos, ¿no? Creo que sería muy interesante ver las mociones investigadoras, por ejemplo, que se crearon o se quisieron crear durante el Congreso Complementario 2020-2021, ¿no? Donde eran comisiones investigadoras de casos muy puntuales en municipios distritales, en municipios provinciales, donde la sensación que había era más de vendetta política o de juego político local entre un determinado congresista de determinada circunscripción y las autoridades de ese espacio, que un verdadero interés de investigar un tema de interés público. Entonces, como suele suceder en la política peruana, a veces el problema no está en la figura o en cómo está regulada, sino en las personas que tienen que usar la figura y cómo finalmente terminan utilizándola. Muchas gracias, Alberto. Gonzalo, de pronto desde tu perspectiva, en todo caso, ¿qué parámetros, qué lineamientos se deberían plantear para que funcionen de manera adecuada conforme han indicado Marisol y Alberto estas comisiones investigadoras? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un gusto compartir panel con Marisol y con Alberto. Creo que estos eventos que está organizando la Cámara de Comercio son muy importantes para que la sociedad pueda, a veces uno cree que los discursos valorativos sobre la contabilidad y democracia son parte siempre de algunos panelistas, especialistas, y esto no termina de descender a la ciudadanía, ¿no? Pero creo que este tipo de eventos nos ayuda mucho a comprender en términos prácticos qué está haciendo. Yo me quiero detener en el aspecto subnacional, si quieren verlo. Alberto acaba de mencionar algunos intentos de comisiones que se hicieron para investigar gobiernos locales. Lo cierto es que la corrupción que a veces se ve en Lima, la gran corrupción, a veces eclipsa estos casos de corrupción, de microredes de corrupción, de mafias que existen en gobiernos regionales y municipalidades, y no solo en gobiernos regionales y municipalidades, sino en actividades de minería ilegal, en tal indiscriminada, en trata de personas, que existen por muchos lados del Perú y que se dan ante la ausencia del Estado. Yo creo que a veces este tipo de comisiones tiende a ser mucho más difícil en formarse, ¿sí? Porque el interés, a veces los congresistas no ven en esto un interés político, no ven un producto que puedan aprovechar electoralmente, pero hay muchos casos, ¿no? Que terminan luego en acusaciones contra los gobernadores regionales. 10, solo tenemos un aproximado de 10 gobernadores regionales que han tenido que dejar el cargo, ¿sí? Por acusaciones de corrupción. Y eso es muy grave, ¿no? Porque en teoría el legislativo regional, que es el Consejo Regional, debería hacer este tipo de control político, pero no lo hacen porque la conformación es muy pequeña, es un órgano a veces no pasa pues de 8, 10, 12 personas y los recursos y las prioridades que tienen no van enfocadas a investigar. Entonces creo que es muy importante realizar este trabajo de coordinación entre las comisiones de investigación del Parlamento Nacional y los consejos regionales que tienen en sus manos muchas veces denuncias que reciben de los contratistas, de la ciudadanía, y que el trabajo no lo concretan, ¿no? Y tal es así que no lo concretan que a veces hay gobernadores regionales que han terminado en prisión, que no tenían ningún proceso de investigación en su consejo regional. Entonces, creo que esta es una cosa sobre la que hay que poner un peso muy específico, porque verdaderamente creo que cuando el spotlight no está puesto en las regiones, ¿sí? Estas impunidades pasan desapercibidas y recién salen a la luz cuando el gobernador regional tiene un pedido de prisión preventiva o cuando se le dicta una sentencia. Casos de corrupción en gobiernos regionales hay muchos, por construcción de hospitales, construcción de pistas,
También hay casos emblemáticos como a los que se refería Alberto, y creo que vale la pena profundizar sobre eso en la pandemia. Yo me acuerdo de una imagen que me dejó muy marcado, que es la imagen de Celia Capira, una mujer que recibió o estaba en el hospital general de Arequipa cuando Martín Vizcarra vino a visitarlo en medio de la pandemia y salió a gritarle al presidente Vizcarra que por favor ayudase a su esposo, que lo estaban atendiendo en una carpa. Y cuando el presidente Vizcarra vio eso, vio que se había formado una especie de multitud y un conato, agarró la camioneta y se volvió y aceleró. Y Celia Capira se fue corriendo detrás del presidente de la República, pero corriendo no para insultarlo. Él creía que el presidente de la República estaba viniendo a escucharlos y corrió con desespero. Una cosa muy horrible, porque ella comenzaba a correrle, señor presidente, no se vaya, no se vaya, y seguía corriendo, no se vaya, por favor, salga a ver, lo están engañando, no le están mostrando dónde están mi marido, mi esposo. Y yo decía, claro, estas cosas a veces no impactan mucho porque evidentemente son casos que a veces la prensa regional no logra. El caso de Celia Capira sí llegó a ser más o menos conocido, pero la mujer corría detrás del presidente de la República. A veces en Lima es más sencillo hacer un poco de ruido con estos casos que puede ser. Días después su esposo murió en el hospital general y nadie se preocupó de ella después. Nadie le echó seguimiento a eso. Nadie investigó cuáles fueron las causas, por qué se asignaron así a los pacientes en el hospital general y por qué ha habido toda la crisis que hubo en el sector salud en gobiernos subnacionales, ¿no? Creo que en Lima, con todas las críticas que puede haber habido, tenemos más o menos una claridad de lo que hubo. Los congresistas y yo, allí, Alberto y varios congresistas que fueron congresistas durante pandemia, tuvieron esta iniciativa de ir a los hospitales, pero en gobiernos regionales eso no pasaba. No pasa nunca. ¿Sí? Uno puede pasarse horas tratando de entender por qué pasa estas cosas y simplemente es un acto casi de indiferencia. Entonces creo que esto es muy importante, que podamos hacer esta sensibilización porque las madres que dan a luz en la selva, que tienen que viajar a veces por complicaciones médicas 24, 48 horas y a veces mueren en el camino, creo que todo este paquete de cosas que a veces no es políticamente rentable, creo que vale la pena regresar sobre ello. Y creo que nuestros congresistas deberían entender, a veces yo siempre tengo la impresión que cuando ya se mudan a Lima, cambian de agenda, ¿no? Parece que para ellos simplemente la investigación se circunscribe a lo que tengan que hacer. En Lima, tal vez alguna vendetta política, como dijo Alberto, pero de eso no pasa su labor de fiscalización. Y las cosas que de verdad importan, como la paralización de procesos, ahorita hay una huelga muy fuerte del sector transporte en varias ciudades del sur del Perú, con transportistas que han parado, y nadie se hace cargo de investigar qué está pasando, porque a esos señores les prometieron algo, ¿no? Y están paralizando. No estoy diciendo que esto esté bien o está mal, en el asunto está mal bloquear carreteras, pero desde hace mucho tiempo han paralizado la carretera, entonces nadie se hace cargo de esto, la agenda política va por otro lado, y creo que eso es muy importante en un país que todo el tiempo, cada 5 años, nos viene a recordar que ese es el típico comportamiento que genera luego un real malestar en muchos de los ciudadanos de las regiones. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muy interesante lo que nos planteas, además porque pone sobre la mesa el tema de la mirada de respecto de los gobiernos y lo que sucede a nivel de los gobiernos subnacionales. Ahora cambiemos un poco de tema, no solamente el rol, ya hemos visto muy rápidamente, ¿cierto? El rol de los congresistas investigando actos de corrupción, pero ahora miremos la corrupción en el Congreso. Y sobre eso, Alberto, a ti específicamente te pido que desarrolles este tema teniendo en consideración lo siguiente, ¿no? Muchas veces vemos en las encuestas de percepción de corrupción que el Congreso está en los últimos años liderando la insatisfacción de la ciudadanía o la percepción ciudadana de que ese es el espacio
más corrupto, menos honesto. Sin embargo, hemos escuchado también cómo los propios congresistas dicen, no, aquí hay un error de conceptualización respecto de lo que es la corrupción, porque nosotros no manejamos presupuesto, nosotros no manejamos dinero en sí. Pero claro, los actos de corrupción no están en el Congreso precisamente en el manejo del dinero, sino en otro tipo de acciones que no tienen que ver necesariamente con lo patrimonial en lo inmediato, ¿no es cierto? Pero otro tema también vinculado a lo que ocurre dentro del Congreso y tiene que ver con estas acciones, estas irregularidades en las que incurren muchos congresistas, que vemos con no poca frecuencia, que no están necesariamente en la línea de la comisión de un delito tipificado como tal en el Código Penal, pero sí claramente constituyen vulneraciones a la ética y que generan un reproche enorme de parte de la ciudadanía que exige una sanción y sin embargo la respuesta es esto no es un delito, esto es un tema ético, esto es un pecado, esto es un error y por lo tanto queda en nada, con lo cual obviamente se incrementa esta sensación de impunidad que hace un instante refería Marisol. Entonces, sobre esto, Alberto, sobre este contexto, quisiéramos que tú nos des unos alcances. Sí, muchas gracias. Tres reflexiones muy puntuales, ¿no? El primero es sobre la transparencia. Muchas veces pasa que los congresistas, y también pasa en otros puestos de función pública, ven la transparencia como una suerte de amenaza, ¿no? Como están quitándome armaduras y me están dejando vulnerable ante mis enemigos políticos, que van a poder rastrear más mi accionar, y esto, en fin, va a hacer que salga más denuncias y tal. Y yo siempre entendí todo lo contrario respecto a la transparencia. Es una garantía que tenemos los congresistas de poder explicar de manera clara nuestra actuación, ¿no? Y pongo un ejemplo concreto. Finalizando o meses antes de que acabe el primer congreso en el que estuve, el 2016 al 2019, hubo un gran escándalo mediático respecto a las semanas de representación, ¿no? Y se quiso meter a todos los congresistas en el mismo saco. Y yo, que había estudiado cómo eran los informes de representación de Marisol cuando era congresista, tenía todos mis informes, pues, muy chancón a detalle, ¿no? Como me había enseñado Marisol. Entonces, todo cuestionamiento o crítica que hubo, yo podía salir con un documento con la evidencia que demostraba que mis actividades de representación estaban absolutamente fundamentadas. Es un claro ejemplo en cómo la transparencia a quienes hacen bien su trabajo termina siendo un tremendo beneficio y no esta amenaza. Entonces, creo que hay un necesario cambio de paradigma en el Congreso y en otras instancias respecto a transparentar las acciones de gestión. El segundo aspecto tiene que ver, es la segunda reflexión que quería hacer, tiene que ver con la regulación ética del Congreso, ¿no? Tenemos un código de ética muy malo, ¿no? Muy general. Se entiende solo como norma para el castigo y no se entiende también que la lógica de la normativa ética es de guía frente a una interrogante, frente a una situación donde un parlamentario no tiene muy claro cómo debería ser su accionar. Las normas éticas tienen que ayudarte a aclarar cualquier duda o cualquier problema que estés enfrentando, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, el tema de conflicto de interés. Yo dicto el curso de ética profesional para abogados en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, y la clase de conflicto de interés es una de las más importantes del ciclo. Y vemos en el Código de Ética de los Abogados conflictos de interés dispensables, no dispensables, sobrevinientes, qué es lo que se tiene que hacer en cada situación. Uno ve el Código de Ética de los congresistas y se menciona una vez la palabra conflicto de interés. Y está relacionado solo a cuando hay conflictos de interés de índole económico. Y es un tema mucho más complejo que solo el de índole económico. Entonces, hay una necesidad de un mayor desarrollo y una mayor regulación. Y un tema que sé que es polémico,
pero yo lo planteé tanto en mi primera gestión como en la segunda, que es que la actual conformación de la Comisión de Ética no funciona, ¿no? Y no funciona no solo porque ha sido utilizado solo con criterio político, sino que también resulta siendo muy complicado para los congresistas que le integran, incluso los congresistas en el Pleno, de sancionar a un colega al que vas a seguir viendo 5 años, que va a tener que votar por tus proyectos de ley, que se sienta a tu costado en la bancada o que con el que compartes comisión, terminas colocando a los congresistas en una situación que puede ser muy, muy penosa, quitando de lado, por supuesto, el grosero manejo político que existió de esta comisión, no solo en el último Congreso. Entonces, el proyecto de ley que presenté en 2 oportunidades era para que la comisión estuviese integrada por gente fuera del Congreso, ¿no? Que la Defensoría del Pueblo se encargue de un concurso público para nombrar a una persona, que el Congreso ponga un excongresista en la comisión, que a facultades de derecho licenciadas por SUNEDO puedan elegir otro, y en fin, una conformación diversa de un órgano colegiado que haga los informes, que investigue los temas, que proponga la sanción, y es el Pleno del Congreso, para evitar que esto pueda ser un problema, afectar la independencia de los congresistas, lo que decía finalmente si acoge o no la recomendación. Claro, todos los documentos son públicos, ¿no? Con lo cual, si hay algún intento de impunidad, la opinión pública y el periodismo tienen la documentación para accionar y presionar a los congresistas para que actúen de manera adecuada. Y la tercera reflexión, creo que hay la necesidad de poner una luz y de reglamentar mejor lo que es el proceso de discusión y elaboración del presupuesto público, ¿no? El famoso anexo 5, donde se colocan las obras, ¿no? Las pequeñas obras o las grandes obras de diferentes partes del país, y donde si uno, digamos, no se, limitémonos no a lo que se escucha en los pasillos del Congreso, limitémonos a lo que hemos sabido en los audios del congresista Kenji Fujimori y otros congresistas de Fuerza Popular, donde se indica lo que se puede hacer con la obra pública, cómo se puede lucrar de manera indebida con la colocación de obras en el presupuesto. Ahí hay claramente, y esto se ha escuchado desde siempre, y hay suficientes indicios para repensar cómo es ese proceso y cómo podemos hacer para poner las luces que evite los malos manejos. Creo que es una de las tareas principales que podría encomendarse en el Congreso si es que realmente queremos acabar con una de las zonas más opacas de ese poder del Estado. Gracias, Alberto. Marisol, sobre esto mismo, brevemente, quizás también desde tu experiencia, ¿qué acciones, me imagino que en mucho coincides con Alberto, pero qué acciones se pueden plantear? ¿Cómo restar, por ejemplo, en este último punto del proceso de aprobación del presupuesto, cómo restar opacidad y darle más luz, como decía Alberto, a este proceso? O sea, no es fácil, digamos, tenemos que hacerlo, pero ¿cómo? Te agradezco mucho la pregunta y las reflexiones de Alberto y sus comentarios cariñosos por la amistad. Yo sí creo que la respuesta a la lucha contra la corrupción, más que discursiva, es generar mecanismos de transparencia y de denuncia, que sean eficientes. El presupuesto no es la excepción, ¿no? Lo decía Alberto a propósito del caso de Kenji Fujimori. El caso de Kenji Fujimori se va a ver a nivel de una investigación fiscal y de hecho está en esa etapa. Pero la oportunidad en la que todos pudimos ver cosas que se saben y que están en los corredores del pasillo del Congreso permanentemente, que es este negocio, que de hecho se está llevando a cabo hoy, mañana, a propósito de la discusión y el debate del presupuesto, es un hecho que en ese momento fue público y que reclamó que se conformara una comisión investigadora que debió haber cumplido su finalidad, y su finalidad, yo creo que eso es súper importante, es cerrarlo, para cerrar la primera con la segunda pregunta, no es pretender sepultar políticamente a nadie, porque eso desde el punto de vista penal lo hace el Ministerio Público. Es entender qué hay detrás que el Congreso tenga que corregir. Y lo que se puso en evidencia a partir de esos audios era que detrás de la aprobación del presupuesto había
uso del poder, no para hacer por los demás, sino para beneficiarse a partir de actos lamentablemente muchas veces ilícitos. Y entonces, si tú transparentas y haces una trazabilidad lo suficientemente clara como para saber qué congresista propone qué en el famoso anexo 5, qué relación tiene esa obra pública con la ejecución posterior a través de un gobierno local o regional o nacional, qué relación tienen las empresas que ganan esa obra pública con el congresista que colocó, perfectamente solo con transparencia, tú puedes detectar si en ese hecho se produjo algo ilícito o simplemente el intento en el marco de la representación de un congresista de poner luz sobre la necesidad de una obra pública concreta para el bienestar de su comunidad. Pero si todo lo haces de una manera soterrada, a través de llamada telefónica a la mesa del congresista para amenazar con tu voto o con la negativa de tu voto, si no te incluye tal o cual palabra, lo que hacemos es crear este sistema de corrupción transversal que hace que haya una desconfianza absoluta en la actuación pública, ¿no? Lamentablemente, y lo digo con mucha pena, no logramos que la Autoridad Nacional de Transparencia tuviera el nivel y el peso que debió tener, porque hay que hacer los cambios de manera paulatina. Se creó una unidad de transparencia en el Ministerio de Justicia y funciona bastante bien, es la que nos está ayudando a, digamos, a descubrir bastantes cosas. Pero sí creo que tenemos que caminar a un ente autónomo de transparencia, como en el de México, como funciona el de México, por ejemplo, que nos permita garantizar trazabilidad, de manera que eso pueda funcionar y generar, ya de la mano de eso, un espacio de denuncia que también tenga trazabilidad para ver a dónde se quedan, porque a veces hay denuncias que no llegan a destino porque precisamente se trata, al no haber trazabilidad, tú no sabes qué cosa está pasando, y eso tiene que ver con un sistema de justicia que igual que el sistema de salud se ha quedado en el tintero sin resolver, cuando todos sabíamos en el año 2016, para nadie era un secreto que no se trataba solo del Consejo Nacional de la Magistratura, sino del sistema de justicia que estaba fracasando. Y creo que esos son los temas que estamos abandonando porque no le ponemos el foco a los temas que van a ser los cambios importantes que el Perú necesita. Ahora, en esa misma lógica de lo que planteas, Marisol, quizás teniendo en cuenta la propuesta que planteó Alberto de tener una comisión de ética que sea externa al Congreso, podría hacer esa función que tú señalas. Sin duda, la Comisión de Ética Externa tendría que haberse dado hace muchísimo tiempo, de ahí la frase famosa "Otorongo no come otorongo", ¿no? En realidad, no es que yo esté de acuerdo con esa frase, yo creo que sí hay personas que han hecho investigaciones dentro, pero ya lo dijo Alberto, es muy complicado, y además, como eres un colegiado, finalmente, la decisión del colectivo, te guste o no, te termina comprometiendo. Algo externo ayudaría a precisamente esa trazabilidad, que creo que además tiene que hacerse, o sea, creo que uno tiene que ser suficientemente responsable con sus votos, y yo estoy segura que a Alberto también le ha funcionado. A mí tener una agenda que es pública y que queda pública para siempre, me ha ayudado en lo personal a recordar cosas que no recordaba. Por ejemplo, mucha gente va a buscarte por trabajo. Lamentablemente, hay mucho clientelismo político. Entonces, claro, si yo recibía a 20 personas y los temas ya sabíamos cuáles eran, el tema pensionario es un problema generalmente presente en los pedidos de la ciudadanía. O sea que ahí hay un problema que tienes que atender, porque si no, ¿cómo te explicas que la mitad de los pedidos que te llegan son sobre temas pensionarios? El otro problema es un problema de administración de justicia, generalmente plazos procesales o razonabilidad en el plazo. Ese es otro problema que también tendría que atenderse, no desde el caso particular, sino desde mirado como un problema de atención ciudadana. Y finalmente es el tema de pedidos de trabajo. Entonces yo, como no sabía cómo poner, porque me daba pena avergonzar al que me iba a buscar a pedirme chamba, me daba su currículum de su sobrina, de su primo, de su amigo, y me daba mucha pena porque no había en eso el intento de darme ninguna contraparte, era desesperación y necesidad de trabajo. Yo ponía, no sé, pues, de Pepito Pérez, o sea, mi tío, vino a hablarme sobre la problemática laboral, ¿no? Entonces, cuando yo ahora veo el informe diario de lo que yo recibía, eran 2 o 3 personas diariamente, y eso te refleja también un problema. O sea, te refleja un problema de informalidad en el trabajo, de falta de oportunidades laborales, de uso del poder, porque claro, si te van a pedir trabajo es porque otros congresistas sí le consiguieron trabajo a alguien, porque la gente no es loca, ¿no? Pues no le has conseguido trabajo a nadie y te van a buscar igual, tú dices algo, no está funcionando. Entonces, yo siento que todos sabemos lo que se tiene que hacer.
y Alberto lo ha dicho hoy con toda claridad, todos sabemos que tiene que hacerse una comisión de ética externa, pero todo el mundo tiene terror. Todos sabemos que se necesita una autoridad de transparencia suficientemente fuerte como para poder ponerse por encima del poder de un ministerio y no dependiendo de un ministerio. Pero nadie quiere hacerlo porque a nadie le gusta la transparencia. Todos sabemos que necesitas un espacio de denuncia, pero nadie quiere. Y entonces el problema es que los buenos y los honestos creemos, que yo por lo menos habré cometido 1 millón de errores, pero siempre lo he hecho intentando hacer las cosas bien, creemos que eso va a afectar, nos va a quitar eficiencia. Yo creo que no. Igual los corruptos siempre van a encontrar formas de sacar la vuelta, pero no importa. Más transparencia y más denuncia y en algún punto reduce el espectro de acción, ¿no? Así es. Gonzalo, y tú desde el lado académico, desde tu experiencia como analista político, ¿cómo ves esta problemática de la corrupción dentro del Congreso? Creo que en los últimos años hemos sido conscientes, digamos, debido a las comisiones de investigación que se han constituido, que la corrupción no solamente está enquistada en el ámbito del Ejecutivo, sino también en el Legislativo, y que puede ser que no sea tan escandalosa, pero sí responde a tratos de financistas. ¿Quién te financia la campaña, no? ¿Quién te financia la campaña? ¿A quién respondes finalmente? ¿Quién es el dueño de tu alma, no? ¿A quién le has vendido tu alma, no? Y eso es muy importante porque a veces creo que las normas de transparencia, cuando uno se presenta como congresista, te obligan a poner determinadas cosas, ¿no? ¿Cuál es tu presupuesto? A rendir cuentas de gastos de campaña que finalmente a veces no terminan siendo pues rendiciones de cuentas y tú recibes mucho dinero y ahora se han encontrado maneras de rehuir esas rendiciones de cuenta o de hacerlas lo más genéricas de tal manera que no genere ningún problema para el candidato que luego va a ser congresista. Entonces creo que ahí hay que seguir el dinero, ¿no? O sea, siempre los congresistas aluden a que ellos trabajan por el pueblo, pero creo que una cosa muy importante es robustecer esos controles. ¿Cómo el congresista llegó a hacer su campaña política? ¿De dónde salió cada sol que gastó en su campaña política? Eso es muy importante, porque luego las lealtades de ese congresista, y sobre todo en regiones, se van a deber a algún grupo de poder empresarial o de presión que lo colocó allí. Cuando se acaba de liberalizar esta especie de transporte informal en vías interprovinciales, esto estaba prohibido hasta hace algunos años, ¿sí? Hubo todo, se hizo en su momento, pero cuando se volvió a aprobar, si bien fue algo escandaloso en algunos medios, en el Congreso, pues se aprobó casi al caballazo y nadie salió a reclamar mucho por el asunto. ¿Quién había financiado la campaña de muchos congresistas que habían votado por esa ley? O sea, con esto lo que estoy diciendo es que más allá de simplemente preocuparnos por los actos de corrupción que pueden responder a que alguien viene a pedirme algo ya cuando soy congresista, como bien lo ha dicho Marisol, como bien lo ha explicado Alberto, creo que también hay que preocuparnos por las lealtades a las que responde el congresista. ¿Quién te puso allí? ¿A quién le debes algún favor? ¿Quién fue ese minero informal que tal vez te dio financió parte de tu movilidad, ¿no? Y que tú no lo sabes, pero colocó paneles, ¿no? Y tú dices, no, fueron donaciones, digamos, de buen ánimo de las personas que se sumaron a la campaña, porque claro, no estás obligado a declararlas, pero esas donaciones, sorprendentemente, el panel es el mismo y hay 50 paneles en la ciudad, y tú dices, bueno, es una donación muy bien planificada, ¿no? Son donaciones creativamente y logísticamente sofisticadas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y creo que ahí hay muchos grises en materia de regulación y de ética. Yo me enfocaría en eso, porque en ámbito subnacional es muy importante saber de dónde vino el dinero con que financió la campaña ese candidato, para poder establecer algún tipo de mecanismos que nos permitan al congresista no ponerlo siempre contra la pared, pero por lo menos que sepa, oye,
estas donaciones que tú dices que son donaciones, o sea, no nos comemos el cuento, porque el periodismo de investigación debe llegar, ¿no? Hasta ese punto de quién ordenó esa impresión, cómo se imprimió, cómo aparecieron las pintas en toda la ciudad de la noche a la mañana. Y eso creo que sería muy importante. Quiero aprovechar esto para agradecer. Yo lamentablemente tengo que tomar un avión. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio por la invitación, a Marisol y Alberto. He hecho todo lo posible por estar, se me complicaba horrible, pero creo que este es un tema que vale la pena siempre reflexionar y sobre todo, y disculparán que lo haya dicho, siempre con un enfoque de tratar de descolocarnos de la agenda a veces central y tratar de ver que hay problemas que van a seguir pasando y que si no queremos que de acá, ya no son 5 o 4 años, vuelvan a aparecer recurrentemente, pues hay que tomarles en consideración. Muchas gracias. Gracias, gracias, Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Entendemos esta premura que ha tenido. Si algo nos habían adelantado que tenía un viaje, un vuelo que tomar, pero bueno, continuamos con Marisol y Alberto. Y precisamente, digamos, siguiendo el hilo conductor de esta conversación que tenemos, lo primero hemos hablado del rol del congresista fiscalizando, investigando temas de corrupción que se presentan afuera. Lo segundo es la corrupción adentro del Congreso. Y ahora, digamos, veamos cuál es la responsabilidad de los partidos políticos, cuáles son los filtros de control para asegurar representantes idóneos en la política y en la gestión pública. De alguna manera ya había adelantado también algunos conceptos e ideas, Gonzalo, pero aquí les pediría tanto a Alberto y sobre todo a Marisol, que tú has tenido un rol directivo dentro de un partido político y nos puedes explicar mucho más este tema de la responsabilidad de los partidos. Marisol. Yo creo que es una pregunta medular y muy difícil de contestar en un país en el que claramente estamos al final de una crisis política acumulada. Yo los invito a todos a tomar un poco de distancia de lo que vivimos hoy y revisar el informe, 2 informes, el de Ipsos Global Advisor y el Latinobarómetro. Los 2 son previos al ejercicio de gobierno del presidente Castillo. Uno, el informe de Ipsos Global Advisor analiza el sentimiento en 35 países en el mundo respecto del sistema roto, sentimiento antiélite y el nativismo. No voy a hablar de nativismo porque eso tiene que ver más con xenofobia, con falta de oportunidad laboral y con falta de acceso a servicios. Pero en los otros 2 hay unos sentimientos que se repiten en 7 de cada 10 personas y en el Perú en 8, que tienen que ver con que las élites políticas y económicas no entienden a la gente común. Hay una diferencia entre la gente común y las élites políticas y económicas durísima, que tiene que ver con comprensión de las necesidades, que es lo que ha dicho Gonzalo y lo que ha dicho Alberto. De las necesidades básicas, de cómo llego a fin de mes, de cómo pago el colegio, de cómo compro una medicina, de cómo no dejo mi riñón para poder salvar el otro, ¿no? De cómo pago los estudios de mi hija sin hipotecarme los próximos 10 años. Estoy hablando de clase media, ¿no? Estoy hablando de situación de pobreza o de extrema pobreza, donde el niño no tiene que comer, tiene anemia y no va a hacer las conexiones neuronales necesarias para competir con otros niños. Entonces, esa realidad pone en evidencia un divorcio entre quienes pretendemos representar las necesidades de la gente, son los políticos, son los partidos políticos y los ciudadanos. Y a esto se suman otros sentimientos como el que la gente quiere un líder que le quite el poder a los fuertes y poderosos. Las personas consideran que los políticos y los poderes económicos siempre van a encontrar formas de mantener sus privilegios. Quieren un líder fuerte que quite esos privilegios y están dispuestos a romper las leyes. O sea, miren la película. En el mundo la media es 7 de 10, 6 de 10 y en el Perú es siempre uno más, o sea, 8 de 10. Eso tiene mucha relación con el sentimiento del Latinobarómetro respecto de Perú, que dice que el Perú es un estado fallido, lo dice así de claro, sin medias tintas, en mayo del año pasado. O sea, no había pasado nada de lo que ha sucedido desde julio hasta ahora, ni los cambios de ministro cada media hora, no, lo dice antes, y dice: el Perú es un estado fallido porque los 2 poderes que tiene un estado en el que se concreta ese poder, capacidad de hacer cumplir la ley, capacidad de recaudar y distribuir tributos, no se cumplen. La tasa de impunidad es altísima, chapa tu choro,
chapa tu choro y déjalo paralítico, es una frase que ha hecho famosa una persona que representa justicia en mano propia, ojo por ojo, y eso es la antítesis del Estado de Derecho. Y luego tienes en el tema de la administración de recursos, corrupción, 85% de informalidad, ilusión, evasión tributaria. O sea, las dos cosas que tiene que hacer eso las hace mal. Hay un problema de desigualdad y un problema de eficiencia que genera una crisis de representación. Y eso tiene que ver con partidos políticos. Entonces, tu pregunta es medular. Nos hemos venido desinstitucionalizando, convirtiéndonos todos los partidos, los tradicionales y los no tradicionales, en espacios de generación de oportunidades laborales malavidas, además, porque es muy poca la gente que entra a hacer política entendiendo que la política es puro sacrificio. Lo mismo sufre un dirigente político bueno como Alberto que una dirigente del vaso de leche, en términos de falta de comprensión de su trabajo, de siempre exigencia, y nosotros no entramos a hacer política por gratitud, es una cosa mucho más de dentro, que te mueve a no permitir que las cosas que están mal continúen mal y hacerte cargo de cosas que te cuestan sacrificar familia y tiempo. Pero yo siento que si no nos detenemos a repensar los modelos de democracia y de representación política, vamos a seguir en esto, ¿no? En los partidos se han convertido muchos de ellos en espacios donde la gente va a buscar chamba. No tienes líderes que quieren ser alcaldes. Eso no hacen trabajo partidario. Eso llegan el último día y deciden postular. Todos quieren ser regidores o quieren conseguir una chambita en el municipio. Así no se construyen partidos políticos. Tú necesitas construir partidos políticos con liderazgos que quieran asumir responsabilidades, que los prepares para asumir esas responsabilidades en términos de gestión, que sepas cómo piensan para que haya predictibilidad en la acción política. Los partidos son parte de una sociedad y se supone que tienen que tener una condición dialogante para que puedan buscar consensos con otros que piensan distinto y en los matices encontrar ruta, encontrar norte, encontrar destino. Pero si tú cambias esa lógica partidaria, que es la lógica de la preparación, de la capacitación, del pensamiento común, de la mirada común de país, lo que encuentras es un oportunismo, una aventura política en la que no hay fidelidades, no a personas, sino a ideas, y no tienes la menor idea de cómo va a votar un grupo político respecto de nada. Y esa falta de predictibilidad genera también una falta de predictibilidad y de seguridad jurídica que aleja lo único que genera justicia social. Y lo único que genera justicia social, que es la premisa para la paz, es el trabajo. O sea, ¿por qué solamente queda el único organismo internacional que queda del periodo entre guerras es la Organización Internacional del Trabajo? ¿Por qué? Porque cuando termina, y con esto acabo, la Primera Guerra Mundial, los países se dan cuenta que la única manera de garantizar paz es con justicia social. Y la única manera de garantizar justicia social, es decir, justa distribución de los recursos, es a través del trabajo. No hay otra. Lo demás crea mendigos eternos. Los bonos no son justicia social. Los bonos son precisamente el fracaso del sistema político. La única cosa que funciona es la generación de trabajo. Y sin reglas claras no se genera trabajo. Y entonces, ¿qué haces? Distribuyes el ahorro que pueda haber de un periodo de crecimiento como el que tiene el país, y cuando se acaba, que se va a acabar en el corto plazo, lo que se distribuye es miseria. Entonces, los partidos políticos tenemos que repensar, ya fracasamos. El partido que no reconozca que fracasó, no importa si tiene o no inscripción, entonces está perdido, ya no representamos a la gente. Tenemos que volver a nuestras bases, volver a escuchar a los ciudadanos, generar canales de comunicación, ser capaces de elegir a los mejores entre los mejores. Algunos podrán pagar su campaña, otros no, se la tendrá que pagar el partido, porque quieres llevar al mejor. Hacerte cargo cuando sientas un ladrón, porque es tu responsabilidad. Tú le diste tu marca y tendrías que asumir responsabilidad por haberle dado poder a un delincuente. Y creo que eso lo estamos perdiendo de vista, porque tampoco hay una exigencia de parte de la ciudadanía de que el responsable de sentar a un sinvergüenza es el partido político que lo lleva y que le da la oportunidad y el espacio. Entonces sí creo que estos espacios, y por eso quiero terminar felicitando a la Cámara de Comercio y por supuesto agradeciendo a Alberto, a Gonzalo y a Susana por compartir con amigos, además que hace que el panel sea mucho más lindo, con personas de las que uno está orgullosa por su trayectoria, que la integridad no solo es una decisión personal, es una concepción de Estado.
Porque una persona buena puede convivir con un Estado corrupto, si es que las condiciones no están dadas para que pueda desactivar eso que termina votando. Pregúntenle a Alberto cuántas ganas le quedan de seguir en política. Seguimos por tercos. Porque claro, tenemos familia, los Twitter son ofensivos permanentemente, nadie quiere pertenecer a una clase vinculada a la corrupción, ¿no? Yo amo hacer política, creo que es la muestra de amor más grande a mi país, es un sacrificio, pero claro, cuando eso se desprestigia tanto, uno termina avergonzándose, y también la empresa, terminas avergonzándote de hacer empresa, cuando es la única manera de sacar adelante el país. Entonces hay que estar orgullosos de eso, y no permitirle espacio a los que quieren lucrar con la empresa y con la política. Gracias. Buenísimo. Sí, excelente tu intervención, de verdad que creo que a todos nos ha calado tus palabras, pero también nos deja cierta, por lo menos a mí, un espacio de esperanza, pero también de desesperanza en el sentido de que esto depende mucho de los ciudadanos. Y ahí es donde a veces vemos que no existe el espacio para a cambiar las cosas. Y bueno, en fin. Alberto. Sí, brevemente porque suscribo cada una de las palabras de Marisol, muy bien expuestas además. Creo que también siempre es fácil achacarle la responsabilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas, ¿no? De, bueno, finalmente ellos los eligen y tal. Creo que tenemos que facilitarle la vida a los ciudadanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tamaño de nuestras circunscripciones electorales de cara a la elección de congresistas, ¿no? Hace que sea imposible que un ciudadano medianamente diligente pueda llegar a conocer a todos los candidatos, todas las propuestas, todos los antecedentes para elegir finalmente quién quiere que lo represente en el Congreso. Además, si no le permiten tener esta sensación de vinculación de este es mi congresista, esta es la persona a la cual yo lo llamo, yo le mando cartas, yo sé dónde está su oficina, me reciben, digamos, llega el día de la elección y las personas marcan los dos símbolos sin darle mayor vuelta al asunto. Entonces, hay una manera como se plantea la representación que creo que es importante si es que queremos que los ciudadanos encuentren en los partidos canales para institucionalizar sus sueños y sus reclamos, ¿no? Que es básicamente una de las principales funciones de los partidos políticos. Siento también que la idea de repensar las circunscripciones electorales va a permitir que personas que hoy día no pueden tener candidaturas electorales exitosas, tal vez puedan tenerlo, ¿no? Si hoy día alguien postula para ser congresista en Cajamarca, tiene que tener los recursos para hacer campaña en 13 provincias, ¿no? Con el desplazamiento geográfico de lo que eso implica. ¿Quiénes pueden hacerlo y bajo qué condiciones? Hay que pensarlo, ¿no? Y entender además que la lógica de los partidos políticos tienen que adaptarse a la realidad, ¿no? Estamos en un momento en el cual la función de representación es distinta a lo que era cuando no había la comunicación y cuando existían mucho más barreras de acceso a autoridades y espacios de poder. Y creo también que tenemos que dejar de tratar a los partidos políticos con la sobreregulación que existe hoy día para que alguien quiera hacer política, ¿no? Y Marisol no me va a dejar mentir, y eso lo más como alguien que siempre ha sido independiente, invitado, que fácil de mi parte. Marisol ha tenido la chamba partidaria, él tiene la chamba partidaria y creo que puede contarlo mejor que yo. Pero el nivel de reglamentarismo el que se ha convertido a ser un partido y militar en un partido espanta a las mejores personas que prefieren seguir navegando con banderas de independiente, ¿no? El nivel de detalle de lo que se pide para poder inscribir a un candidato es realmente absurdo, dejando de lado uno de los principales principios del derecho electoral, que es el derecho fundamental a la participación política, ¿no? Y terminan excluyendo listas enteras
por formalidades que van en contra de ese derecho fundamental. Entonces creo que hay que repensar la manera como se plantea las reformas políticas. Esas tienen que ser integrales y esas tienen que facilitar la vida de las personas en la política y no todo lo contrario. Y creo que acá hay que evaluar y hacer filtros como, por ejemplo, con las reglas actuales para hacer un partido político y para poder llevar adelante una organización política, la Democracia Cristiana, el Frente Nacional de Juventudes y muchas otras organizaciones que a la luz de la historia se ven como respetables, no hubiesen podido participar, porque no hubiesen tenido el número de comités, la presencia nacional y todos los requisitos que se están planteando y que va en contra de cómo está funcionando la vida y la interacción de los ciudadanos. Tenemos que volver a pensar en los partidos como espacios para la gente y para solucionar los problemas cotidianos de la gente y darle esa sensación o ese sentimiento local que se ha perdido a la manera o el ejercicio político en nuestro país. Y es fundamental espacios como el que hoy nos convocan, porque no se le puede pedir que sean los políticos del Parlamento y en otros espacios de poder lo que finalmente impulsen las reformas. Porque una reforma política exitosa probablemente los eliminaría a todos de la faz de la tierra y no volverían a estar nunca más en política. Entonces no van a poder impulsar la reforma política que el país merece. Y esto habrá que hacerlo desde espacios de institucionales de los empresarios, de los trabajadores, de los estudiantes, que podamos consensuar no una reforma política pensada para la crisis de hoy, martes 29 de noviembre, sino pensada para poder tener una política al servicio de la gente en los próximos 5, 10, 15 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a Gonzalo también. Ha sido muy enriquecedor todo este panel, escucharlos a ustedes tres. No cabe ninguna duda que en la lucha contra la corrupción, en la prevención de la corrupción, un rol fundamental lo cumple el legislativo, lo cumplen los congresistas, lo cumplen los partidos políticos. Y es ahí en donde nos toca, desde todas las instancias, desde todas las esquinas, roles dentro de la sociedad, mirar esto y apuntalar a un proceso de reforma que nos lleve a tener verdaderamente a representantes de los cuales nos sintamos orgullosos. Ojalá en algún momento esas encuestas que yo refería en algún momento, que siempre de manera sostenida dan como referente o refieren al Congreso como una de las peores instituciones en términos de confianza, en términos de lo que es la corrupción, deje de serlo el Congreso, ¿no? Desde la Cámara de Comercio de Lima, específicamente desde el comité de la Comisión de Integridad que preside Hernán Lanzara y de la cual soy parte también, pues nada, muy satisfechos con su participación. Muchísimas gracias nuevamente.